Chan, 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 chan. A ver. Let's pull you apart. Buah. Ay, necesito más sangre, pero está buena. Hola gente, ¿cómo están? Yo por mi parte emocionado como siempre que sale un capítulo nuevo en DVD. Voy a intentar ser lo más resumido posible ya que tenemos killer nuevo, perks nuevas, mori nuevo y mapa nuevo. The darkest pit of hell is open for business. El killer es Springtrap de la franquicia que no quiero ni pronunciar el nombre por mi tremendo nivel de inglés, así que le vamos a decir FNAF como la mayoría. El killer tiene atributos básicos, es alto, radio de terror de 24 metros y la velocidad, por lo que yo tengo entendido, pero esto hay que chequearlo, supuestamente es de 4,4, pero en determinadas situaciones es de 4,6. Después les explico mejor. Cuestión, vamos con el poder, que si bien es fácil de entender, tiene muchos detallitos para explicar. El killer tiene un hacha que sirve para las siguientes funciones. Primero, podés usar el hacha para herir o tirar al piso a los survivors, como la cazadora. Pero a diferencia de la Huntress, este killer tiene un solo hacha que tanto si pega como si no pega, puede volver a llamar cada 8 segundos para volver a usarla. Como el martillo de Thor. Si el hacha hiera un Survey y este estaba sano, el hacha se va a quedar clavada en la espalda del Survey y si yo me acerco lo suficiente con el killer, lo puedo agarrar al Survivor directamente sin darle hit, ahorrándome bastante tiempo. Como Wesker. Mirá, tengo el hacha en el cuerpo. Sí, mira esto. Quédate quieta. Mirá. Pumba. ¿Sabes el hacha? No. El Survey por su cuenta, una vez que tiene el hacha clavada en la espalda, puede empezar una animación para sacársela. Pero si haces alguna interacción como saltar ventanas, pallets o algo así, se pierde el progreso de la barra. Como contra el artista. Detalle a tener en cuenta es que el hacha no llega muy lejos porque tiene muchísima caída. Como el vómito de la plaga. Y acá gente tengo un poco mis dudas, pero por lo que entendí, el killer es 4,4, siempre que tenga el hacha encima, pero cuando no tiene el hacha se convierte en un 4,6, que si me preguntan a mí, tiene sentido porque estarías yendo a M1, pero hay que corroborarlo. Segundo, podés dejar clavada el hacha en el piso o en una pared y los surveys que pasen cerca de esa zona van a revelar su ubicación con instinto asesino. Como Victor y Charlotte. Por otro lado, el killer también tiene unas puertas que spawnean de forma aleatoria por el mapa cuando comienza la partida. Estas se pueden usar para teletransportarse de una zona del mapa a la otra, además de que ganás estado indetectable después de usar el TP. Como Sadako. Ahí me TP, supuestamente. Estoy indetectable. Los supervivientes también pueden interactuar con las puertas, pueden usarlas para ir de una zona del mapa a otra, pero la animación es un poco más lenta que la del killer. Además de que si justo te metes a una puerta y el killer entra, te puede insta agarrar. 1, 2, 3, ya. ¡Pam! ¡Oye! Sí. O sea, no importa a qué cámara vos te quieras tepear, siempre que hagamos el TP a la misma vez. Los surveys también pueden usar las cámaras que tienen arriba las puertas para mirar zonas alrededor de las otras puertas distribuidas por el mapa. Como la Singu, pero siendo survey. Y si son de las cámaras, mirás fijo al killer unos 2 segundos aprox, este revela su aura como unos, no sé, 7 segundos creería. Me gustaría poder decir otra comparativa acá, pero no tengo. Y después de grabar casi todo, descubrí que las cámaras se pueden romper y se arreglan solas después de unos cuantos segundos. Bueno, creo que ya terminando con el poder, vamos con las perks. La primera, Help Wanted. Cuando pateas un generador, se planta la perk en el mismo y cuando ese generador se termina de reparar, se activa la perk haciendo que el killer se limpie el arma un 25% más rápido por unos 60 segundos. Y déjame pegarte un M1. Uy, no. Pará. You submit. No, sí, es muy rápido. Segunda perk,
Highwire. Las puertas que están abiertas a más de un 50%, pero no finalizadas de abrir, o sea que la puerta no esté abierta al 100%, va a empezar a bajar la barra de progreso de la puerta, para no poder dejar las puertas a 99. Pero, ojo, no bajan hasta el 0, bajan hasta el 50. Bueno, tercera y última perk, Phantom Fear. Esta me parece que es la mejor de las tres. Cuando un superviviente está dentro del radio de terror y mira al killer, el survivor va a gritar y se verá el aura del mismo por 2 segundos. Bueno, creo que eso sería todo lo que trae el capítulo sumado al mapa que han estado viendo en el video, el cual es la juguetería de FNAF, pero con el patio decorado como una variante del mapa de la draga. Si tuviese que dar una primera impresión del capítulo en general sería la siguiente, el Memento Tier S sin dudas. La perk de las puertas me parece mala, eso para mí tendría que estar por default en el juego, pero bueno. La perk de limpiarse el arma puede ser interesante en alguna combo específica con algún killer específico. La perk del aura en el radio de terror me parece que está bien, pero tiene mucho cooldown, aunque también entiendo que sacarle el cooldown puede dar problemas con algunos killers específicos. El poder del killer me parece que está bastante bien, parece fuerte pero no roto, bien para la chase, buena movilidad de mapa, tiene indetectable. Yo diría que a primera impresión es un tier A, pero habrá que ver con el tiempo y también ver si lo dejan como está o si le hacen cambios para bien o para mal y después se verá la tier list. El mapa me gustó bastante y parece que no es tan grande y eso la verdad se agradece un montón. Por otro lado, vinieron un montón de cambios en la PTB que no voy a nombrar ya que el video es sobre el killer nuevo y esos cambios pueden variar mucho cuando salgan a la versión oficial. Bueno gente, hasta acá llegamos, espero que les haya gustado el video, acuérdense que si les gusta el contenido me ayudaría muchísimo si le dan like, comentan y se suscriben. Gracias. El killer es Springtrap de la franquicia Five Nights at Freddy's. El killer es Springtrap de la franquicia Five Nights at Freddy's. Oh, Dios. El killer es Springtrap. Dios. El killer es Springtrap de la franquicia Five Nights at No puedo. El killer es Springtrap de la franquicia Five Nights at Freddy. Dios.